En los últimos años del reinado de Fernando II, el linaje de los López de Haro tenía una gran influencia, ya que ocupaban las tenencias y los puestos más importantes y rentables gracias a la relación entre el rey y Urraca López de Haro. Como concubina recibió donaciones como Villamor, Omaña y Burón, y como su esposa en el documento de Arras recibió los castillos de Aguilar y Monteagudo, además de la tenencia de Villafranca del Bierzo. Tuvo 3 hijos antes de casarse. En 1182 García, fallecido a los 2 años, en 1184 Fernando, fallecido a los 4 años, y en 1186 Sancho. Este último fue utilizado en el pleito sucesorio, alegando que Alfonso, el hijo que tuvo con Urraca de Portugal, había nacido de un matrimonio declarado ilegítimo por el Papa. En 1187 Fernando II y Urraca López de Haro se casaron. Alfonso desapareció de todos los documentos reales y se sintió tan amenazado que se refugió en Galicia protegido por los Traba. En su viaje recibió la noticia de la muerte de su padre. Alfonso regresó y reclamó la herencia del reino, que fue aceptada por la nobleza y los concejos, que estaban molestos por los castellanos que ocupaban los puestos clave del reino. Entonces la reina viuda se refugió en Castilla, pero sus hermanos mantuvieron las tenencias de las Arras. El primer acto como rey de Alfonso IX fue la recuperación del cadáver de su padre y lo trasladó a Santiago de Compostela, que era su voluntad. Tras la muerte de Fernando II, los Haros se aliaron con Alfonso VIII de Castilla. Los Haro controlaban los castillos fronterizos y estaban molestos por no haber sido proclamado heredero Sancho, el hijo de Urraca López de Haro. Entonces apoyaron a Alfonso VIII, que ocupó las tenencias controladas por la reina viuda y los castillos fronterizos de Monteagudo y Aguilar, con lo que quedaba el sistema defensivo leonés totalmente roto. Sin embargo, no hubo enfrentamientos. Ni Alfonso IX ni Alfonso VIII estaban interesados en ello. Alfonso IX necesitaba consolidar su poder en el interior del reino, mientras que Alfonso VIII temía una posible unión de León con Portugal o Aragón. Se reunieron en Sotohermoso en mayo de 1188 y firmaron unas treguas. Castilla no devolvería las fortalezas tomadas y se concertó el matrimonio entre Alfonso IX y Urraca, la hija de Alfonso VIII, de 2 años de edad. Se realizaron los esponsales y la infanta marchó a León bajo la custodia de Pedro García de Lerma. Por otra parte, se convocó una curia extraordinaria en Carrión de los Condes, donde Alfonso VIII armó caballero a Alfonso IX y recibió de él su homenaje, lo que significaba la constatación de la supremacía castellana sobre León. A pesar de todo, Alfonso IX salió robustecido, ya que se reafirmó en el trono y consiguió alejar el peligro de los Haro. En julio de 1188, Alfonso IX convocó curia extraordinaria en la Basílica de San Isidoro de León, a la que acudieron, además de los grandes magnates laicos y eclesiásticos, representantes de las ciudades elegidos por los concejos. ¿Por qué Alfonso IX acudió a las ciudades? Las razones las podríamos decir que fueron de carácter económico. La presión de los almohades paralizó la habitual fuente de financiación, las parias. Por otra parte, hubo un aumento de precio. Los grandes gastos en guerras contra Castilla y Portugal, así como las donaciones realizadas por su padre Fernando II, y por último que las aportaciones de la nobleza seguían siendo bastante insuficientes. Mientras, en aquel tiempo, la vida económica de las ciudades era próspera y pujante. Además, no tributaban mucho al tesoro real debido a las exenciones que gozaban por sus fueros. La ayuda y colaboración de las ciudades al reino no sería gratuita, sino que pidieron contrapartidas en la administración de la justicia y en la protección contra los abusos de los poderosos. Se considera esta curia como el nacimiento de las Cortes de León. Alfonso IX se comprometió a respetar las leyes del reino, a someter sus decisiones a la curia, a regular y dar garantías al procedimiento judicial a todas las personas, a proteger la propiedad privada y a convocar cortes para declarar la guerra, la paz o cualquier tipo de pacto. Todo ello a cambio de la entrega de subsidios al rey. Toda la legislación salida de la curia tendría un carácter general y permanente en el reino. A finales de 1190, Alfonso IX se acercó a Portugal
en detrimento del pacto que había realizado con Alfonso VIII de Castilla en Carrión de los Condes de casarse con su hijo Urraca. Así que concertó un enlace con la infanta Teresa, la hija de Sancho I de Portugal. Esto va a tener mucho que ver con la alianza de todos los reinos contra la política expansionista de Alfonso VIII. El 15 de febrero de 1191 se casaron en Guimaraes, pero sin dispensa papal, aunque eran primos. A finales de 1193, el Papa Celestino III envió un legado, el cardenal Gregorio de San Angelo, que excomulgó a los reyes y lanzó el entredicho a los dos reinos. Un año después, en el Concilio de Salamanca, se analizó y se declaró nulo dicho matrimonio. El Papa lo declaró disuelto y obligó a la pareja a separarse. Ese mismo año, Alfonso IX y Sancho I acordaron el Tratado de Solución de Arras. Teresa podría vivir en cualquiera de los dos reinos y Alfonso IX le entregaría una tierra entre Ciudad Rodrigo y León o entre León y Tui. Se pusieron por otra parte 4 castillos por cada bando como garantía de paz que se pondrían en manos de terceras personas. 2 años después, el Papa Inocencio III declaró nulo el matrimonio, pero en ese proceso de disolución del matrimonio hubo 3 hijos que fueron reconocidos como herederos. Teresa volvería a Portugal con una de sus hijas y sus otros 2 hijos quedaron en León con Alfonso IX. Las consecuencias de la disolución de dicho matrimonio fue la ruptura de relaciones entre Portugal y León. Sancho I se volvería hacia Castilla, mientras que Alfonso IX iniciaría una política de colaboración con los almohades. Durante la visita del legado pontificio el cardenal San Angelo, en abril de 1194, Castilla y León llegaron a firmar un pacto, el Tratado de Tordehumus, donde Alfonso VIII restituiría las plazas ocupadas en 1188 y el resto de los castillos en manos castellanas después de 1188 se restituirían a la muerte de Alfonso VIII, con la condición de que fueran destruidos. Por otra parte, se dispuso que si Alfonso IX no dejaba hijos legítimos, el reino de León pasaría a Castilla, y se puso como garantía la entrega de 5 castillos por cada bando, que quedarían en manos de los maestres de Calatrava y el Temple, cuya misión era mantener la paz entre los reinos. También se dispuso una tregua de 10 años entre Alfonso IX y Urraca López de Haro, donde se respetarían lo recibido en arras por parte de Fernando II y el compromiso de Alfonso IX de no repoblar la frontera de Castilla. Este plazo no sería respetado por la ruptura entre los Haro y Alfonso VIII a causa de la repoblación de Miranda de Ebro. Después de la batalla de Alarcos en el año 1195 con la derrota de Alfonso VIII, se produjo un cambio de alianzas que acabó con la Liga de Huesca. Aragón, Portugal y Castilla quedarían como aliados, mientras que León y Navarra se aliaron con los almohades. Entre los años 1196 y 1197, el reino de Castilla fue atacado por todos los flancos. Los almohades por el sur llegaron a Talavera, Toledo, Alcalá y Guadalajara. Por el oeste, Alfonso IX, que invadió y saqueó la tierra de Campos. Y por el este, Sancho VII de Navarra, que saqueó las comarcas de Soria y Almazán. En agosto de 1197, Alfonso VIII propuso treguas al califa. Esto le permitiría responder a los ataques tanto de León como de Navarra y sanear las heridas recibidas tras la batalla de Alarcos. Ese mismo año, en las vistas de Tarazona, como el Reino de Aragón como promotor y así como la mediación del Papa Celestino III, se firmó un acuerdo entre todos los reinos cristianos, excepto León, que no participó, ya que Alfonso IX estaba excomulgado por el apoyo a los almohades. Alfonso IX estaba en una mala situación, rodeado de enemigos y excomulgados, pero sin embargo, decidió tirar para adelante, pero los obispos y magnates leoneses le disuadieron que mejor sería firmar la paz con Castilla. Este acuerdo llevaría incluida la unión entre Alfonso IX y Berenguela, la hija de Alfonso VIII. La gran valedora de este matrimonio fue Leonor de Plantagenet, la esposa de Alfonso VIII, que en primer lugar convenció a su esposo de la necesidad de dicho matrimonio. En segundo lugar, pidió a los representantes de los concejos castellanos que convencieran a Alfonso IX para que pidiera la mano de Berenguela. Y por último, concertó un encuentro en Valladolid entre Alfonso VIII y Alfonso IX para que discutieran sobre la paz.
De este acuerdo, en octubre de 1197 salió el documento de Arras. Alfonso IX recibiría como dote los castillos que reclamaba, que serían entregados en tenencia a nobles castellanos y leoneses. Y en caso de que no tuviera descendencia, los castillos quedarían en León, y si tuviera descendencia se los darían al heredero. Este documento de Arras fue ratificado 2 años después, cuando la pareja ya tenía un hijo. En diciembre de 1197 se casaron en Valladolid. Al mes siguiente muere el Papa Celestino III y su sucesor Inocencio III se mostró inflexible con la unión. No concedería la dispensa por temas de consanguinidad. Alfonso IX y Alfonso VIII eran primos, ni tampoco autorizaría la convivencia entre los esposos. Así que envió a la península un legado para asegurar la separación. Esta decisión sería apoyada por el resto de los reyes peninsulares, que no estaban muy conformes con dicho matrimonio. En octubre de 1198 los Alfonsos enviaron a Roma al arzobispo de Toledo y a los obispos de Zamora, León y Palencia para ganar tiempo, para que la pareja pudiera tener descendencia, y razonaron que dicha unión garantizaría la paz y su disolución traería problemas. Inocencio reclamó nuevamente la separación bajo pena de excomunión e impuso el castigo de entredicho eclesial a los reinos, lo que implicaba la prohibición de celebrar ciertos oficios divinos y la administración de algunos sacramentos, como por ejemplo la sepultura en lugares sagrados. En respuesta al Papa se convocaron vistas y un concilio en Salamanca en el año 1201, sin que la Iglesia ni los reyes dieran con la solución satisfactoria, pero ganaron el tiempo suficiente, y durante el proceso de disolución del matrimonio la pareja llegó a tener hasta 5 hijos. Esta debilidad mostrada por Alfonso IX en su reino fue aprovechada por Sancho I de Portugal, pero fue derrotado en la batalla de Hervas Tenras, donde murieron muchos miembros de las familias más notables de Portugal. Después de varias batallas más, en 1199, Portugal y León alcanzaron la paz. Alfonso IX recuperó Tui y Pontevedra y se firmó una tregua de 10 años. En 1211, Alfonso II heredó la corona y una de sus primeras decisiones fue no reconocer los territorios cedidos por su padre a sus hermanas. Alfonso IX intervino defendiendo los intereses de su exesposa Teresa, que tuvo que trasladarse a León con sus hijos. En mayo de 1204, Alfonso IX aceptó la separación de su matrimonio con Berenguela, pero reclamaba como derecho lo firmado en 1197, la posesión en arras de los castillos de la dote de Berenguela. Así que la nulidad del matrimonio trajo como consecuencia la reapertura del conflicto entre Castilla y León. Alfonso VIII tomó los castillos de Fresno y Paradinas, así como las villas de Torrecilla, Tarazona y Porta, pertenecientes a la Orden Militar del Hospital. 2 años después, bajo el arbitrio y la garantía de Inocencio III, León y Castilla firmaron el Tratado de Cabreros para dar solución definitiva a los asuntos. Se creaba un señorío para Fernando, el hijo de Alfonso IX y nieto de Alfonso VIII, aclarando que estaba dentro de la jurisdicción leonesa. Otras cláusulas del Tratado de Cabreros era respetar los límites tal como estaban y renunciar a reclamaciones futuras, el compromiso de ayudarse mutuamente frente a los almohades, el impedir que los nobles de un reino u otro interfirieran en Castilla o en León, y que los señores de la frontera debían jurar dicho tratado ante los representantes eclesiásticos. Así, Alfonso VIII pudo concentrarse en reorganizar su reino y preparar una ofensiva contra los almohades, mientras que Alfonso IX estabilizó las fronteras occidentales y se dedicó a la consolidación interna del reino, o la repoblación de Galicia. A partir de 1208, Alfonso IX puso sus energías en la organización interna. En la zona norte, la zona de Galicia y del Bierzo, fundó o consolidó Cartas Puebla, encaminadas a la canalización de las rutas del comercio marítimo y al reforzamiento de la seguridad de las fronteras, así como impulsó la jurisdicción de realengo frente a los señoríos. Y en la zona sur integró los territorios fronterizos frente a Portugal, Castilla y los almohades. Para ello fundó o reforzó las poblaciones de realengo, apoyándose en las órdenes militares de Santiago y de San Julián de Pereiro, la futura orden militar de Alcántara.
Pero los nobles, tanto leoneses como castellanos, que habitaban en los alfoces en los alrededores de los territorios de Berenguela, construyeron fortificaciones y desde allí atacaban León. Alfonso IX se vio obligado nuevamente a ceder. En el Acuerdo de Valladolid de 1209, entrega a Berenguela y después a su hijo Fernando Villalpando, Ardón y Rueda, a cambio de la paz y la destrucción de los castillos construidos en los alfoces. El malestar de Alfonso IX se manifestó en su ausencia en el ejército cristiano que se formó para enfrentarse a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, ya que puso como condición para estar la devolución de los territorios fronterizos a cambio de su participación en la batalla. Aprovechando la ausencia de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, Alfonso IX recuperó buena parte de las fortalezas leonesas controladas por Castilla. Pero a la vuelta de Alfonso VIII se firmó un nuevo pacto entre Castilla y León, donde se devolverían las tierras y fortificaciones de la frontera a Alfonso IX, siendo el gran perjudicado de ellos su hijo Fernando, y también se firmó proseguir la guerra conjunta contra los almohades. Por suerte para Alfonso IX, en el año 1214 moría Alfonso VIII y dejaba como sucesor a Enrique I, de tan solo 13 años de edad, lo que le daría a Alfonso IX un margen de maniobra diplomática que no había tenido hasta entonces. Reafirmó su autoridad, aseguró sus fronteras, impulsó la actividad de las cortes e intensificó la repoblación en zonas estratégicas. Todos estos puntos los veremos en próximos vídeos relacionados con el Reino de León.